desde que nos hemos integrado, todo es burocracia. Y dices, no, si solo hay que rellenar un Excel. Y hay que incentivar si de verdad nos creemos todo esto de la producción sostenible y demás, pues entonces tenemos que poner los incentivos en ese tipo de indicadores. Empezar en una empresa grande, hacer carrera corporativa, y esa era un poco mi idea cuando yo estaba estudiando la carrera. Desde que sabes que tienes que despedir a una persona hasta que lo haces, cuesta mucho. A mí, que haya ayudas articuladas de esa manera, contemplando la consultoría de implantación, me parece que es fundamental. Cuanto más relación tienes, más posibilidades hay de que tengas roces. Te gastas a lo mejor 6.000 como B2B y dices, bueno, a ver, ya entiendo que hemos hecho un pedido pequeño, ¿no? Pero a ver si, porfa, nos respondéis este ticket que os hemos puesto, ¿no? Pues buenas tardes a todos. Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes. Buenas tardes, Ulises. Sergio. Voy primero a presentaros y ya si queréis, chicos, podemos empezar a grabar, que si no, luego empezamos a hablar y no sabemos todavía dónde estamos. Vale. Entonces, yo soy Sergio, me conocéis la inmensa mayoría, y Ulises, los dos cebriles, y Alicia, así de Libelium, que vienes corriendo del AVE, previo paso por el Espacio Explora, que tenías un jamón a medias o algo así me has contado, y has llegado aquí directa. Mil gracias por estar con nosotros hoy, por liarte en todas las aventuras. Y bueno, ya conocéis un poco la dinámica de las charradas. Nosotros vamos a hacer un espacio de conversación un poco abierto, de ida y vuelta, en el que nos vas a ir contando las vicisitudes de este camino emprendedor, empresario, mujer tecnóloga, datos, lo que nos dé, hasta que no nos echen, si no echamos, cerramos por dentro y se acabó. Y luego también hacemos una parte, digamos, en la que Ulises y yo vamos preguntando ciertas cosas, nos puedes decir algo de vuelta, por supuesto, y luego lo damos la vuelta y tenéis el protagonismo vosotros, y lo que buscamos es que cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, la podáis formular de viva voz. Antes de meternos en harina, agradecer a Espacio Joven de Fundación Ibercaja que nos lo ceda amablemente, ya que para nosotros pues intentamos difundir las cosas hasta donde llegamos, y por supuesto Pipaco y VoiceFinder, nuestros compañeros en esta aventura que hacen posible las charradas, la edición posterior, y sin vosotros pues no sería posible, no estaríamos subiendo el nivel como lo estamos haciendo. Y ahora sí, bienvenida Alicia, Libelium, empresón donde los haya, reconocida mundialmente porque vuestros proyectos van más allá, con una vocación por las STEAM que ya no solo tú, sino de difundirla, con una conciencia escrita en papel de la importancia de los datos, con procesos de M&A, de compra de empresas, de Venture Capital. ¿Por dónde empezamos? ¿Por quién eres y por cómo empezaste, si te parece? ¿Podemos ir por ahí? ¿Cómo una chica joven, más joven todavía que hoy, empieza en eso del IoT, que no sé ni lo que es, hace 19 años? 19 años. Sí. En las instalaciones de CEIS, si mal no recuerdo. Correcto. Empiezas a cacharrear. ¿Y cómo te da por ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué desconexión hay en ese cerebro para meterte en este mundillo? Pues la verdad es que fue como muchas de las cosas que han pasado en mi vida, fue algo bastante fortuito. Me considero una persona bastante reflexiva, pero sí que es cierto que hay momentos de puntos de inflexión en tu vida que dices, ay sí, vamos a ir por aquí, ¿no? Y bueno, pues luego son importantes. Y con esto, pues yo tenía en mi cabeza el acabar la carrera y empezar en una empresa grande, hacer carrera corporativa, y esa era un poco mi idea cuando yo estaba estudiando la carrera. Eso o acabar en la Guardia Civil en delitos informáticos. Y, lo mismo es, ¿no? Casi igual. Bueno, muchas cosas, ¿no? Entre tricornio y directiva. Al final tienes ahí muchas ideas en la cabeza. Y bueno, pues en estas que yo estaba haciendo las prácticas, y el que había sido mi compañero de prácticas durante toda la carrera me dijo, oye, ¿por qué no montamos una empresa sobre los algoritmos distribuidos y tal? Algo que tenía relación con su proyecto fin de carrera. Y dije, vale. Ya está.
Ya está, ¿vale? Y ya lo demás ya lo vamos viendo. Entonces, el por qué, dentro de por qué no hacemos algo relacionado con las redes distribuidas, cómo aterrizamos eso, pues también fue fortuito, porque pues poquito después de haber decidido que íbamos a ir adelante con el proyecto de la empresa, cuando estábamos todavía viendo pues qué opciones había, si teníamos la posibilidad de aplicar para ser una spin-off, si había cursos en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el Instituto Aragonés de la Juventud, también hicimos uno, pues un poco en ese periodo de darle forma. Fuimos a una charla que daba David Cuartielles, que era el fundador, el creador de Arduino, Exacto. que casualmente era de Zaragoza, y es, ¿no? Vive en Malmo desde hace un montón de años, pero estaba en Zaragoza. Y bueno, pues lo conocimos, nos contó la charla era sobre lo que era Arduino, cómo podías, a partir de plaquitas, como para prototipar, crear dispositivos. Y se dio una casualidad, y es que en aquel momento había un protocolo de comunicaciones que se llamaba Zigbee, que era el que se pensaba que iba a ser este protocolo estrella para para el Internet de las cosas. Entonces no se llamaba así, se llamaban redes de sensores. Y qué casualidad, es que en ese año, ¿cuántas personas en el mundo, podían saber de ese protocolo? ¿12? ¿20? No lo sé, muy pocas, porque era una cosa súper nueva, ¿no? Y salvo los fabricantes de los chipsets, estaba muy, muy, muy escaso. Bueno, pues una de esas 12, 20, 30 personas era la que había hecho su proyecto fin de carrera con David Cuartielles, y era de Zaragoza. También. Y buscaba trabajo. Entonces, A la batidora. dices, bueno, pues claro, será que es el destino, tenemos que hacer hardware. Y un poco así empezó el porqué de con una idea tan sumamente vaga, por qué lo acabamos aterrizando en hardware y no en software o demás. Esa es un poco la historia, que como veis es absolutamente todo lo que en contra de todo lo que cualquier libro de emprendimiento te dirá, etcétera, etcétera. Pero es cierto que tuvimos mucha suerte porque estábamos muy, muy pronto en el mercado. Era una cosa que le iban a tardar todavía años y años en madurar, ¿no? Entonces, pues bueno, también quizá por eso nosotros teníamos una idea tan vaga, teníamos esa intuición de hay que ir por aquí, pero era difícil, hubiera sido muy, muy difícil hacer un plan de negocio como mucho más concreto, ¿no? O desde luego en aquel momento con los conocimientos que teníamos, pues no muy posible. Y hasta hoy, que habéis rodado un poquito y pues como decías, ¿no? De esa red de sensores a Internet de las cosas. Ahora estáis 90 y tantos, me quiere sonar, ya estáis presentes internacionalmente en multitud de proyectos, con una componente que ya va más allá del hardware, que tenéis un montón de plataformitas de software para utilizarlo como plataforma, ir un paso más allá. ¿Hacia dónde va Libelium? Bueno, pues Libelium está haciendo un camino de transformación bastante grande y bastante agresivo por la velocidad, que no es otra que la propia velocidad del sector tecnológico, ¿eh? Tampoco es que sea más extremo, pero nosotros durante unos 15 años o así fuimos una empresa de hardware horizontal, ¿vale? Y es importante tanto la parte tecnológica como la parte de horizontalidad. Y bueno, eso funcionó durante pues unos 12, 13 años, funcionó muy bien porque en un momento en el que apenas había dispositivos, apenas había mercado, el poder ofrecer dispositivos muy configurables, muy modulables, que podían servir para diferentes aplicaciones, tenía un sentido. Después empezamos a ver que realmente el mercado se iba especializando y que pasaban dos cosas. Uno, que el cliente quería soluciones finales, y dos, que nuestros partners, que clásicamente eran pues integradores de sistemas o alguna empresa fabricante de soluciones o demás,
realmente no estaban preparados para ayudarnos a hacer esa escala. Pensábamos que sí y confiábamos lo ideal, vamos, hubiera sido eso que sí, porque bueno, pues eso te permite una capilaridad mucho mayor, y luego porque la gracia es que esos partners te aporten el conocimiento del negocio que solucionan. Porque si no, las empresas tecnológicas sabemos de tecnología, pero generalmente no tenemos ni idea de los problemas que estamos intentando resolver, porque no tenemos el conocimiento de negocio, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de que ese paso lo teníamos que hacer, y lo que fuimos haciendo es, bueno, pues habrá que ir podando el árbol. Si queremos ser muy amplios, si somos muy amplios y ahora tenemos que ser más verticales, pues hay que ir estrechando todo lo que podamos, ¿no? Entonces, Tan importante es decidir lo que haces como lo que dejas de hacer. sí. Y en 2021 pues terminamos de configurar un poco pues 3 verticales: Smart Cities, Medio Ambiente y Agrotech. Y luego, por otra parte, pues despriorizar todos los mercados que no fueran Europa, Estados Unidos, y ya está, porque eran los que teníamos las certificaciones de producto más fáciles, ¿no? Al final es que no puedes ir certificando el hardware, no es algo que puedas certificar fácilmente para cada... Tiene un proceso, el mercado tiene un proceso, tiene un proceso logístico también, entonces, pues bueno, queríamos centrarnos ahí. Y estuvimos probando esos verticales, pero seguía siendo excesivamente ancho. Claro, para el esfuerzo mental que suponía para nosotros el de repente podar un montón de cosas y quedarnos solo con 3. Ya era poquísimo. Era poquísimo, pero en realidad era muchísimo todavía, ¿no? Entonces, en el 2022 compramos una compañía que eran muy parecidos a nosotros, pero ellos eran súper verticales. Ellos estaban operando prácticamente el 100% solo en España, con lo cual, pues, bueno, no tenían pegada internacional, pero sí tenían un conocimiento del mercado nacional mejor que el que teníamos nosotros, muy centrados en calidad del aire y muy verticalizados, ¿no? Entonces eso fue como un soplo de dirección. un enganche, Dirección, sí. un enganche de decir, bueno, pues de repente acabamos de incorporar, ahora sí que, antes habíamos decidido una serie de verticales, ahora sí que hemos adquirido conocimiento de negocio sobre algunos verticales, ¿no? Y fruto de estos 2 años y medio de integración, de seguir refinando, seguir puliendo, porque al final, pues cuando te pones a hacer foco, pues te das cuenta de que continuamente, o sea, cada 6 meses o así, miras hacia detrás y dices, hay que seguir quitando grasa, esto tampoco, porque a medida que vas adentrándote más en clientes muy específicos, pues te das cuenta de que no sabes nada. Sí, que el campo hacia ahí es muy profundo. De que te falta todavía mucho, y de que si quieres servir a esa tipología de clientes, tienes que seguir priorizando. Quizá también tiene que ver con que a medida que la tecnología avanza, está haciendo que todo lo que antes era muy específico ahora está democratizado, y por tanto tienes que seguir verticalizando para aportar conocimiento, porque todo lo demás ya pasa a ser fácil, ¿no? Entonces tienes que seguir yendo a lo difícil, y por tanto esa poda que decías. Sí, yo creo que nunca, tanto como ahora, y quizá es fruto de que el mercado ha ido madurando en cierto modo, pues nunca ha sido tan importante la parte de resolución de problemas. Y lo ves en la tipología de compradores de este tipo de tecnologías. Nosotros, durante los primeros años, nuestros principales clientes eran universidades, centros de investigación y centros de innovación o investigación de grandes empresas. Pero en resumen, nadie que fuera a hacer nada, de verdad. ¿Era para cacharrear ellos también?
Sí, yo Un lo, poco, ¿cómo interpretas eso? yo lo defino que era la época de las ferias de ciencias de los CEOs de las empresas, ¿no? Porque había... eh, Son dos frases para tenerlas muy, muy bien Sí, juntas. sí. Nadie que no fuera a hacer nada y la feria de ciencias de esta gente. sí, yo prometí sinceridad, No, ¿eh? no, No, y no. esto me ha encantado. Sí, pues porque veías que eran eh, islas dentro de grandes corporaciones que no tenían unas grandes Cacharreaban, pero obligaciones de con un interés. reporting y que, bueno, pues su misión no era monetizar nada hoy, sino como grandes empresas, bueno, vete investigando en esto, entérate de qué se puede hacer y, bueno, pues si tu misión y tu mandato es estate al último grito de las nuevas tecnologías, vete haciendo pilotitos y pruebecitas en el laboratorio y tal, pero no te preocupes que no contamos contigo para hacer la PNL de este año, básicamente, pues bueno, Toma todo. tu partida y juega, ¿no? Sí, bueno, pues al final es lo que es estar en un TRL muy bajito, ¿no? De tecnología, de, bueno, pues vamos a probar, a ver esto qué es, a ver si la tecnología funciona, a ver si todo lo que hemos comprado llega aquí al laboratorio y luego no funciona nada, que también hay veces que puede pasar, ¿no? Que compres dispositivos y luego pues no vayan, porque damos por hecho muchas cosas, pero... Oye, pues ¿quieres seguir? Es que un poco cuéntanos, claro, lo has resumido en 15 años, hasta que encontrar ya más o menos esas tres verticales. ¿Cómo fue esa evolución un poquito más concreta? Pues esos primeros años más estos clientes, digamos, de I+D, TRL bajo. Después, ¿cómo fue avanzando? ¿Cómo fue cambiando? Porque eso también ya no es solo devastar líneas de negocio, sino ir entendiendo diferentes perfiles de cliente. Primero es un cliente que quiere cacharrear y luego, ¿cómo fue evolucionando eso? Bueno, es que nosotros de entrada teníamos incluso una submarca que se llamaba Cooking Hacks, que vendía a consumidor final, que es que eso ya era, B2C, o sea, B2B. Esa era la rama que sale hacia abajo del árbol, ¿no? o sea, y Pero bueno, la dejabais ahí porque era bonita. durante mucho tiempo lo cierto es que funcionaba pseudo sola, nada en una empresa funciona sin hacer nada, ¿no? Pero la relación esfuerzo-recompensa era muy alta, porque desde el punto de vista financiero era un generador de caja. Tú tienes un e-commerce, recibes por adelantado los cobros, a tus proveedores les pagas después, o sea, es un generador de cash flow positivo en toda regla. Exacto. Entonces, nos permitía también llegar a clientes que quizá en su casa querían cacharrear, pero luego además pues eran responsables de un área de ingeniería de una multinacional o de un grupo de investigación en una universidad y entonces pues nos servía para migrar esos clientes, ¿no? Entonces, hubo un momento en el que eso ya no era sostenible y no era sostenible por dos razones. Primero, porque desde un punto de vista de competencia, pues empezó a salir AliExpress con una competencia pues de plaquitas para makers absolutamente imbatible, ¿vale? Y bueno, obviamente eso empezó a bajar. Pero la otra cosa era que servir con el mismo equipo y los mismos recursos a una parte B2B y a una parte B2C era imposible, porque tú te gastas 300 euros como consumidor final, hay algo que no te funciona bien, llamas, quieres hablar Contigo, con el claro. encargado, que me pasen con el encargado, ¿no? Y yo qué sé, te gastas a lo mejor 6.000 como B2B y dices, bueno, a ver, ya entiendo que hemos hecho un pedido pequeño, ¿no? Pero a ver si, porfa, nos respondéis este ticket que os hemos puesto, ¿no? Entonces... La magnitud te desnivelaba la operativa. Y son procesos diferentes, porque había veces que tú podías tener a nivel productivo, nosotros teníamos el mismo equipo,
para montar unas cosas y otras. O sea, no nos daba para duplicar estructura. Pero claro, había veces que en 25 pedidos de B2C te salía la facturación que se había quedado retrasada de un cliente B2B. O sea, no tenía mucho, No te iba a- La dimensión mucho es sentido. perfecta, Y yo te quería seguir preguntando, en ese hilo evolutivo, nos comentabas que adquiristeis una compañía y ahí no sé si fue antes o después de la entrada de Venture Capital y quería saber eso, ¿no? Con esa sinceridad tuya y esa cercanía, ¿cómo es ese proceso? No sé si empezar por la entrada de un Venture Capital, ¿vale? Y ese ritmo que te obligan a llevar. Y luego, si quieres, podemos entrar a un proceso de Money, cómo se hace, cómo se integra. Pero bueno, empezamos por el Venture Capital, si te parece. Bueno, en nuestro caso, la verdad es que la entrada del Venture Capital fue un poco un proceso bastante natural. A la gente de Axon yo los conocía desde hacía años, pues estos procesos que tienen muchas veces los inversores de ir Sondeando. sondeando compañías. Y bueno, pues el proceso yo creo que lo habréis cubierto muchas veces, ¿no? Pues desde que estás negociando la LOI, que ya te parece que llegar a un acuerdo ahí es, vamos, increíble. Y cuando ya has llegado ahí, que ya es como, vamos, como correr una carrera y que de repente te digan, no, no, ahora que pensabas que has llegado, que no era, Que- que no era ni Vercaja Explora, que era, que era arriba. Que es en el Moncayo. ¿Sabes? Entonces, pues bueno, el proceso del SPA y la due diligence son procesos que desgastan mucho. Desgastan mucho a la compañía. ¿Sirven para ordenar o una vez vas ordenado es más Yo burocracia? A ver, depende. Nosotros habíamos tenido algún proceso en el pasado que ya habíamos estado pues, en algún proceso de integración fallido y demás, que ya nos había Ordenado. servido para que te dan el listado ese de los 20 folios de due Data room y diligence. todo aquí bien ordenado. Y dices, o sea que hay que tener todo esto bien ordenado, ¿no? Entonces, pues bueno, ya de esas lo teníamos ordenado. Luego, hacía tiempo que habíamos tomado la decisión de empezar a auditar las cuentas de una manera voluntaria, porque me acuerdo que esto me lo dijeron en un curso de finanzas corporativas. Un financiero me dijo, ostras, aunque no lo sepas, si alguna vez piensas en vender la compañía, empieza a auditarte ya por una Big Four. No por cualquiera, por una Big Four, solo. ¿Por qué? Pues porque es tu única oportunidad de que cuando el que venga se Sepa. fíe de la contabilidad y no te haga una due diligence contable. O sea, que se fíe de los informes del auditor y ya está, ¿no? Y la verdad es que eso fue un buen consejo porque, primero, te obliga a ordenarte mucho antes, el empezar a auditarte voluntariamente, pero luego porque ese trabajo ya lo tienes hecho. Entonces, todo lo que puedes avanzar es una maravilla. Y luego, ¿Qué tal la convivencia? pues es que, Cuando una habitación de la casa ya no es tuya. pues mira, yo puedo decir con total sinceridad, pues que a nosotros el Venture Capital nos aportó dinero, ni menos ni más. Entonces, para bien y para mal, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de tener un fondo que no se mete en el día a día jamás. Nosotros tenemos un consejo cada 3 meses y ya está. No tenemos nada más y es un consejo pues puramente más de reporting por transparencia que de verdad se discuta. Ese presupuesto no estoy de acuerdo. La No, dirección de la compañía no se tiene. no. Entonces, en ese sentido, pues sigues teniendo la libertad total de cambio de negocio y demás. Pues si tienes alguna vez una duda, preguntas y te responden o no. La otra cosa es que hay gente
que esto es una decisión como muy, muy personal, ¿no? Hay gente que te dice que tiene experiencias en las que te destacan precisamente lo contrario, te dicen súper bien porque se han integrado, de repente hemos casi que ha crecido el equipo directivo con todo lo que eso implica, nos han aportado un montón de cosas, nos han aportado la visión de las operaciones corporativas y todo eso. Y bueno, pues también es valioso, ¿no? Entonces, cuanto más relación tienes, más posibilidades hay de que tengas roces. Exacto. Cuanto más de lejos te llevas, pues bueno, más difícil es discutir. Entonces, pues bueno, Caras y cruces de los dos. caras y cruces. O sea, cada relación hay que intentar llevarla como se pueda. Estabas hablando de ese ejemplo de otras empresas que dicen ha ayudado a crecer el equipo directivo. ¿Cómo es ese momento del equipo creciendo, del equipo fundador, casi creciendo, de esos 3 que se juntan, no por coincidencia o sorpresa, pero sí hasta 90 y tantos, como dice Sergio, con entrada de VC, con adquisición de empresa? Ahí ha habido una transformación brutal de emprendedores a directivos. ¿Cómo ha sido para Alicia, más a nivel casi personal, esa evolución? ¿O ha habido algún hito que digas, ostras, aquí estaba, qué bien hicimos esto, aquí qué mal hicimos esto, o aquí aprendí esto? Yo creo que se ha cumplido bastante en nosotros esto que ponen en esta Biblia escrita por Jeffrey Moore, el de Crossing the Chasm, que te habla de que cada etapa de la empresa necesita una tipología de personas y que lo mismo que no puedes empezar una empresa siendo 6 y cogiéndote súper directivos, no, si no lo haces contando con una ronda de dinero seguida para decir, bueno, tú y tú, vale. Este es tu presupuesto, este es el tuyo, vete haciendo equipo, ¿no? Si no ese es el caso, Si no Situación fuera- ideal que... si no ese es el caso, esta manera un poco más orgánica, pues no funciona con gente, yo creo, demasiado alta, ¿no? Necesitas gente con un espíritu súper ágil, con muchísimas ganas de crear, de hacer, romper cosas, de ir muy deprisa y que esté muy motivada con eso, ¿no? Y lo que te cuenta este libro es que llega un momento en el que ya no vale el tipo de triunfos o la definición de éxito dentro de la empresa ya no es ¿hemos conseguido un prototipo? No, es necesitamos fabricar 2000 que puedan ir a cualquier parte del mundo y que ninguno de ellos falle. ¿Vale? Entonces, el tipo de habilidades que se necesitan para una cosa y para otra no tienen nada que ver. Pero es que muchas veces es que esta persona de aquí tampoco quiere hacer este viaje, porque dice, no me atrae en absoluto, no me atrae nada de lo que me estás diciendo, de empezar a hacer procesos, de hacer más pruebas. A mí me gusta que me digas que mañana vamos a un cliente y que a ver si soldamos 4 cables y tenemos una demo rápida y tal, y luego ya que lo producticen otros, ¿no? Y entonces, pues, sucede que hay personas a las que sí puedes reconducir, hay muchas personas que saltan. O sea, yo creo que las organiszaciones son Entes vivos. entes vivos que expulsan a las personas que no encajan, ¿no? Que, bueno, pues la gente llega a un momento que ha cumplido su proceso vital. Y el peor de los casos es cuando tienes que echar a una persona, ¿no? Cuando tienes tú que forzar esa salida, ¿no? Pero es un proceso Progresivo. muy progresivo y orgánico, ¿no? Donde vas cambiando el tipo de perfil de personas. Cambias tú, cambia el equipo y te adaptas, ¿no? Y yo me vuelvo a la segunda pregunta que te hacía, con esa parte del M&A. ¿Cómo se vive un proceso de M&A de verdad?
Es decir, es fácil integrar a una empresa. En este caso es de Murcia. Sí, Es fácil integrar a una empresa de Murcia. Es fácil que entiendan la cultura. ¿Qué retos salen de verdad? ¿Qué fricciones hay que nos puedas contar ahora que no se escucha nadie? no, la verdad es que yo creo que ha sido como experiencia profesional de lo que más me ha enriquecido a mí en toda mi carrera, ¿no? Porque, bueno, cuando hablaba de que el fondo no se mete en nada, el proceso de compra de otra empresa nos lo comimos íntegramente entre mi directora financiera y yo. Íntegro. Y Fin. nuestro director de innovación que hizo el screening y la due diligence técnica y tal, pero la LOI, y yo me acuerdo de, porque no estaba ChatGPT, mira que unos meses hubiera sido eso, pero de casi de corta y pega de, pero ¿cómo la Esta de aquí, hacemos? esta de allá, pásame la Sí, sí, tuya. sí, revisa y tal, ¿no? Entonces, es un proceso que yo creo que es muy difícil, pero que merece mucho la pena, ¿vale? Empiezo por la parte difícil. Pues, ¿qué dificultades ha habido? Bueno, nosotros pensábamos que teníamos una cultura muy parecida, pero no era verdad. ¿Por qué pensábamos que era una cultura parecida? Porque ambas empresas tenían muchísima gente joven, bueno, pues estábamos en tecnología, empresa que nosotros teníamos Venture Capital desde hacía muy poco, ellos no tenían, todo bootstrap desde el principio, mucho valor de esfuerzo, sacrificio, de austeridad dentro de la compañía, todo eso era común, ¿vale? Pero ellos eran una empresa de proyecto y nosotros de producto. Entonces, cuando veían ingenieros de Zaragoza cómo se entregaban cosas a cliente en proyectos, les estallaba la cabeza, ¿no? Poco menos decían, sí, es que vamos a acabar yendo a la cárcel, es que esto no puede ser, claro. Y los otros decían, pero ¿no ves que esto lo estamos instalando a 15 kilómetros de nuestra oficina? Que lo que el cliente quiere es que esto esté ayer. Si se lo podemos dar mañana, solo vamos un día tarde. Y Y ya si iremos hay resolviendo. fallos, estamos aquí, le daremos soporte continuo, no pasa nada, forma parte del proceso, ¿no? Entonces, incorporar eso Choque. fue difícil. Y fue difícil porque además ellos todavía estaban en esa fase más startup Sí, que igual era un estado madurativo, ¿no? De la de compañía. tú corre, tu prototipa y tira Y para ya adelante y resolvemos sobre tal. la marcha. Entonces, nos tocó industrializar un proceso que no dominábamos y que no teníamos. De repente pasamos a tener pues a que ¿Cuánta gente eran ellos? ellos eran unos 30 y nosotros 50. O sea Pesos. Sí, culturalmente. que claro. culturalmente estaba bastante equiparado, ¿no? Entonces, nosotros pasamos de que ellos no tenían una oficina de proyectos, aunque hacían proyectos, pues porque lo gestionaban de una manera muy ágil. Nosotros no teníamos una oficina de proyectos porque no hacíamos proyectos y tuvimos que crear una. Entonces, bueno, eso de repente vives con gente de un llado que tiene la sensación de que hemos ido A meteros donde nos 3 llamaban. años hacia detrás, fíjate, es que esto ya, estas cosas nosotros ya no las hacíamos así, ya éramos más profesionales, esto no sé qué, tal. Y por el otro lado, gente que te decía, es que desde que nos hemos integrado, todo es burocracia. Y dices, no, si solo hay que rellenar un Excel, pero rellénalo para que sepamos a qué cliente va, ¿no? Cosas. Y ese choque de conciliar entre a unos que les parecía que de repente, pues como si ni que se hubieran integrado en Telefónica, ¿no? Y los otros que les parecía que faltaba muchísimo, ¿no? También hay un reto grande que es qué haces con el CEO de la otra compañía y dónde lo ubicas. Entonces, eso nosotros tuvimos siempre
una alineación total con Antonio, que es el CEO de la compañía que se integró. El, el día después de firmar hicimos un kick-off en Zaragoza con toda la gente de Zaragoza y de Murcia, les contamos la operación, les hicimos un plan de, bueno, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a pasar tal? ¿Y dónde, cuál es el nuevo organigrama provisional y todas estas cosas? Sí, ¿dónde os veo? ¿Cuál es vuestra responsabilidad? Y, ¿Dónde estamos, no? y bueno, pues en ese día yo creo que fue súper importante que Antonio le dijo cuando él habló y se dirigió a su equipo, fue, desde hoy somos Libelium. No hay otra marca, no hay otros productos, solo somos ya esto, ¿no? Entonces yo creo que eso ayudó muchísimo, muchísimo, ¿no? a esa cohesión. Y luego nos ha costado el conocernos realmente, capacidades y demás, para ver dónde era el mejor sitio donde encajarlo, ¿no? Entonces, es un proceso que si no tienes muy buena voluntad, si no eres capaz de ser muy asertivo y de además separar el decir, oye, que es que estamos discutiendo alrededor de cosas profesionales, pero no hay nada personal aquí, ¿no? ¿Qué tiempo más o menos dices que ha costado mezclar ese agua y aceite, para que me entiendas? Pues año y medio, una cosa así. Todo ha sido progresivo, pero yo diría que año y medio, una cosa así. Y a nivel de operación y probablemente comercial, ese año y medio de integración, balanceo, ¿se ha visto muy afectada el día a día o no? Es lo que dices, es solo profesional, pero siempre se lleva al plano personal también, es como... Sí, pero al final los departamentos más operativos, una startup al uso, ¿vale? Suele ser buena a nivel técnico y a nivel ventas. Productos. Entonces, generalmente en eso son los fuertes, ¿no? Y las funciones de corporativo y operaciones es que generalmente son extraescolares que le caen a alguien más. Entonces, eso no fue difícil de separar, ¿no? Porque, bueno, pues sí hicimos alguna optimización y demás, pero no había dos departamentos de operaciones, ni dos departamentos financieros, o sea, eso Fue más fácil. fue más sencillo de integrar. Y en esa integración sí que hubo gente o sea, que saltó de la nave porque dijo, mira, yo esto no me lo creo, yo era esto, ahora soy otra cosa, no me termina de encajar, o más o menos todo el mundo asumió su nuevo papel. Pues mira, hubo gente que salió, pero no tengo el indicador de si hubo una rotación mayor que la media, porque al final, a día de hoy, la rotación es estructural, ¿no? Entonces, sí hubo gente que no se sentía ya cómoda en este otro tipo de empresa que buscaba. No, es que no queremos que lo hagas rápido, ahora queremos que lo hagas bien. Sí, más por cultura. Entonces, pues hubo gente que no le atraía nada hacer ese viaje. Y luego también mucha gente, yo creo que ellos estaban en un punto como el que habíamos estado nosotros hacía unos 7, 8 años, ¿no? Con un porcentaje muy elevado de la plantilla que todavía era su primer empleo. Entonces, al final, cuando tienes un montón de personas que ya llevan 7, 8 años en una misma empresa y es su primer empleo, es que tienen la etiqueta de caducidad, ¿no? De decir... Están en el mercado. Sí. Quiero mirar otra cosa, pues es que es normal, ¿no? Que la gente tenga inquietud de ver otras cosas, claro, y salir. Entonces, sí que recuerdo que los casos que hubo, porque
al principio ellos se traumatizaban mucho, ¿no? Ellos decían, "No, si es que no pasa nada, si lo hemos vivido, no pasa nada, se sale". De hecho, a mí es que me viene todo bien, siempre. Entonces yo decía, si todo es mejor siempre, pero ¿cómo va a ser mejor? Es que esta persona que nos había confiado, pondremos una mejor, Claro. pondremos una mejor, no pasa nada, siempre. Y ahí, Alicia, ¿tuviste que la suma de 5 y 3 daba 8 o daba 10? No, nosotros la suma de 3 y 2 de repente dio casi 9. O sea que fue un efecto multiplicador tremendo, ¿no? Por eso yo soy, y tú lo sabes bien, yo soy súper defensora y súper promovedora de que deberíamos buscar más este tipo de movimientos entre las empresas que tenemos Ahora vamos, aquí, si ¿no? quieres. Porque es que lo que... te cuento casos prácticos que nos pasaron, ¿no? Bueno, nos pasó que de repente pudimos ir de líderes en un proyecto en el que casi no podíamos entrar, pues porque de repente entre las dos empresas teníamos una solvencia mayor. Y en el mercado, la imagen que tú proyectas de haber hecho una operación corporativa es Solvencia. de solvencia, de empresa consolidada, de que las cosas van bien, ¿no? No haces este tipo de operaciones si o sea, y tanto para la que adquiere como la adquirida, porque primero la que adquiere demuestra que tiene músculo y la adquirida que es interesante, porque si no, no, o sea, entonces la imagen el posicionamiento para ambas es buenísimo, ¿no? Y al día siguiente dices, bueno, y ahora somos más y mejores. Previsiblemente, pues vamos a ser más rentables porque vamos a optimizar procesos y, y me parece un proceso que ha sido, vamos, transformador totalmente para la compañía. Te voy a seguir tirando del hilo. Tira, tira. Una de las cosas que más me gusta de hablar con Alicia es que te está viendo, te mira, pero está allí, ¿vale? O sea, eres capaz de ir lejos, ¿no? Y es una de esas virtudes que me encanta es la capacidad de tener perspectiva, que es algo que yo siempre defiendo con esto que hacemos en Cebra de ecosistema, concepto sabana, ir más allá, lo que te da el mundo de la innovación como conjunto y no solo como actuación. Y ahí quería preguntarte, ¿no? ¿Cuál es tu visión de cómo una empresa pequeña o varias empresas pequeñas, con esto que decías, deben competir en Europa o deben competir en el mundo si quieren cotas de actividad más altas para no ser peces pequeños? Entiéndase pez pequeño como una empresa que factura 1, 2, 3, 5 millones de euros, que en un momento dado llega un private equity y hace para mí o otro hace y dos fundadores, o 1, 2, 3, 5, salen con el bolsillo con algo más de cash, pero a nivel impacto no conseguimos llegar más allá. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo crees que podemos tener una posición de relevancia hacia ahí? Yo creo que desde la Unión Europea se debería de intentar fomentar este tipo de holdings, de empresas con tecnologías similares o complementarias en serio, ¿no? O sea, es un modelo build-up en el que pues, tienes diferentes unidades de negocio y haces algo transversal con un respaldo O institucional. incluso sin diferentes verticales, ¿no? Yo en estos últimos años que hemos estado mirando empresas y haciendo screening del mercado para ver otras opciones de incorporación y demás, me he encontrado con un montón de compañías que el problema no es que facturen 1 millón, el problema es que llevan 10 años facturando 1 millón. Entonces, es muy triste, pero están condenadas a quedarse ahí, ¿no? Y hablaba el otro día con el CTO de la Fundación Innova IRV, que está en el Parque Tecnológico de Málaga. Es un tío, un argentino que está en Silicon Valley, ha vendido 8 compañías. Y me decía, es que lo peor que te puede pasar
es que encima no quiebre, ¿no? Y lo entendía, ¿no? En el sentido de, claro, cuando tú estás en una empresa, pues o la vas a acabar vendiendo o quiebra y, bueno, Y a la pues siguiente. hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido mucho y tal. Y la siguiente mejor. Y venga, ya está. Siguiente reto, ¿no? Y siguiente reto, vete tú a saber. Pero hay mucha gente, mucho talento, que se queda atrapado pues en esos 10 años facturando 1 millón. Entonces, a mí me parece preocupante, sobre todo porque ves tecnologías que a lo mejor hace 5 o 6 años fueron súper innovadoras y que ahora pues ha venido cualquier multinacional, cualquier empresa más grande, cualquier startup que han creado hace 3 años, pero con 200 millones de fondeo, que los pasa por la izquierda y por la derecha, ¿no? Y entonces ¿ahora qué hacemos con esa innovación, ¿no? Es una pena. Y por eso yo creo que hay que ser capaz de seleccionar los mejores candidatos y hacer, pues como en su día hizo Google con Alphabet, y creó ese holding encima de... Google pasaba a ser una de las empresas de Alphabet, la más importante y todo lo que tú quieras, pero una más, ¿no? Y eso era una herramienta para seguir haciendo cosas. Entonces, yo creo que pues bueno, dentro de iniciativas que, por ejemplo, ahora se están haciendo desde la SET, como coinvertir, que ya es todo pues bueno, ya es todo un avance, ¿no? El ser capaz de inyectar hasta la mitad de lo que inviertan otros en las empresas. Creo que falta el buscar activamente, el decir, bueno, vamos a construir un bichillo un poco más grande. Y eso, esas empresas que no crecen, ¿qué tanto es por menor hambre o más estoy cómodo en 1 millón y para qué meterme en más líos? ¿Y qué tanto es dificultad o incapacidad de crecer? Porque si es falta de hambre, por mucho que creemos ese bichito más grande, de repente esos equipos van a decir, uy, qué follón, yo estaba cómodo en 1 millón o no. Es pregunta más Pero que habéis estado mira, haciendo ese screening y cómo que identificáis. yo creo que no es una cuestión, que no es esa la cuestión. Yo creo que no crecen porque son pequeñas y son pequeñas porque no crecen. Creo que es un círculo vicioso, ¿no? Porque cuando tú estás en 1 millón de facturación, es que hay un montón de cosas que no puedes tener. Hay un montón de cosas que tú no le puedes ofrecer a un gran cliente corporativo. Entonces no te va a contratar nunca. Si de repente tienes 3 millones, pues bueno, ya se fía un poco y puedes acceder a otro nivel. Esto es como, pues como un videojuego en el que tú vas desbloqueando niveles y conforme tú estás en un determinado nivel puedes acceder a otras cosas. El otro día, en el informe de tendencias de KPMG, salía que el 42% de las pymes, que redondeando, bueno, son 99% de las empresas españolas, o sea, redondeando casi el 42% de las empresas españolas, tiene grandes dificultades para integrar las nuevas tecnologías en sus procesos. Entonces, ¿y de qué hablaban? Pues de que su pequeño tamaño, que no tenían los recursos, no tenían el personal. De repente, tú en una empresa que tiene una estructura súper ajustada o que probablemente funciona con -2 o -3 personas, que es el caso que suele ser, pues tú cuélgale a alguien la extraescolar, además de la transformación digital. Y no, mira, ahora te vas a poner a hacer un curso de ChatGPT para que digitalicemos todos los procesos. Bueno, extraescolar. eso cuando no conlleva una inversión grande, ¿no? Porque en España tenemos muchas empresas industriales que son pymes o muy pequeñas. ¿Existen herramientas de gemelo digital para replanificar layouts de fábrica, herramientas de visión por computador? Sí, existe todo. Lo que pasa que Directamente no puedo aplicarla. Está fuera de mi... no se pueden integrar, ¿no? Entonces, eso me lleva a otro de los problemas que tienen
los problemas de las empresas pequeñas bueno, son comunes, ¿no? Pero concretamente en el caso de las empresas tecnológicas, una cosa que yo siempre reivindico y que le echo un poco en cara a Europa es que, jolín, queremos ayudar a que haya la empresa 202 de Agrotech, ¿vale? Para que creen el dispositivo 1527 de sensores para el agro, ¿vale? Y durante todo ese tiempo, en ningún momento ha habido un programa de ayudas para que los agricultores incorporen la tecnología. Entonces, si tú como Europa solamente te dedicas a fomentar las ayudas en la oferta, La cadena pues, está rota. es que estamos haciendo un museo de innovación. El teatro de la innovación. Sí, nuevo dispositivo, nuevo demás. Luego, ¿quién lo compra? Nadie. ¿Por qué? Pues porque vas a hablar con los clientes y te miran como si fueras un extraterrestre. El otro día leía un artículo que hablaba sobre el consumo de agua en España, el desperdicio de agua en España. El 80% del consumo de agua en este país, bueno, y gran parte del mundo, se produce por las necesidades agrícolas. Se estima que hasta el 50% de ese agua se desperdicia, bien por sistemas de riego obsoletos, porque no sabemos cuándo tenemos que regar, porque hay evapotranspiración y el agua directamente no llega a la tierra, sino que se va a la atmósfera de nuevo. Ojalá tuviéramos alguna tecnología futurista, no sé, que hayan hecho en otro planeta, que con inteligencia artificial y sensores nos pueda decir cuándo regar. No es el problema. España es el tercer país del mundo, tercero, se dice pronto, en startups de agrotech. ¿Para qué las queremos? Pues seguirán habiendo iniciativas de viveros y demás para que haya más y más. Bueno, pues en algún momento que a alguien se le ocurra invitar a potenciales clientes a ver si están interesados, ¿no? Pero es una manera de matar totalmente el mercado, porque cuando en ese clima tú tú intentas ir al mercado y te dicen, no, pero esto lo tengo que pagar. Sí, no, es que verás, hay 20 Todos estos. que les han financiado un piloto y que solo necesitan un sitio donde instalar y probar. Y total, como a mí me da igual, porque no tengo ninguna voluntad de darle continuidad a todo esto. Entonces, he hablado de ese sector porque justo esta semana he leído una noticia relacionada, pero podemos cambiarlo por el sector que queráis. ¿Y cómo sería ese cómo? ¿Cómo lo aplicarías o cómo le decimos a cualquier terrateniente del Congreso allí en Bruselas que lo aplique? Acercando la oferta a la demanda, está ahí el problema en la conexión, incentivando la demanda, como decía. Hay que incentivarla y hay que incentivar si de verdad nos creemos todo esto de la producción sostenible y demás, pues entonces tenemos que poner los incentivos en ese tipo de indicadores, no en la producción sin más. Global. Y una de las cosas que yo creo que podría funcionar y podría escalar es algo similar a lo que se ha hecho con el kit digital, por ejemplo. Tú tienes, en el sentido en el que no solamente tenías producto, sino que tenías consultoría para integrarlo. Que luego podemos hablar todo lo que queráis de si en la primera fase ha servido para hacer e-commerce y páginas web y demás. Pero quedaos con el concepto. No se pretendía pagarte que tuvieras una página web, sino y el acompañamiento para integrarlo, ¿no? Esa fase 2 que había. Entonces, a mí que haya ayudas articuladas de esa manera, contemplando no solamente la parte de la tecnología, sino la consultoría de implantación, no solo tecnológica, sino de proceso De negocio y la integración en el negocio y demás, me parece que es fundamental. Sí, o Activa Startups también. Sí, esos proyectos no estaban mal. Está bien. El otro día hablaba con una persona que había estado en
bueno, fue uno de los fundadores de Arrakis, ¿vale? Y bueno, me contaba que él, pues cuando vendió la empresa y demás, se largó a China. Y ha estado, pues no sé si 15 años, me contaba su experiencia y decía, bueno, pues aparte de lo que ya sabemos, ¿no? Que Te fliparías con lo que Lo de China no es de ayer ni de antes de ayer, sino que es un plan muy pensado, muy estratégico y muy, muy, muy largoplacista, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me resonó es que decían que el gobierno en su omnipresencia total, pues cuando había tecnologías nuevas que se implantaban en el país para fabricar, siempre hacía que esa tecnología se pudiera transponer al mayor número de empresas chinas, ¿no? Entonces, fijaos, primero empezamos porque la tecnología la hacen otros, la fabrican en China y nosotros por lo menos la vamos a adoptar, porque bueno, si se está haciendo, pues será interesante y demás. También, pues el tamaño que tienen las empresas ahí es muy grande, ¿no? Y me contaban, es que una empresa que facture menos Pequeña. de 50 millones es difícil Otra magnitud. de encontrar. Otra escala. Es otra escala, ¿no? Pero claro, es muy importante porque no solo es obsesionarse con a ver cuándo somos nosotros los que montamos una fábrica para diseñar productos como los que están viniendo a implantarse aquí. Eso es una parte y una ambición a futuro, pero la otra es, oye, desde ya que seamos capaces de incorporar tanta tecnología como podamos en nuestras empresas y en los procesos productivos de ahora, porque si nos creemos la tecnología, al final te ayuda a ser más competitivo. Sí. Lo que pasa es que muchas veces dices, no, es que parece que no nos lo creamos. Es muy interesante. Sí. Hay esa omnipotencia del, Sí, del eso- Estado. Eso ayuda, facilita, ¿verdad? Eso ayuda. Sí. O sea, Las cosas son más eficientes, sí, no discutes, Nadie hay- discute. no y- discutes. Yendo a. Porque ya vamos a ir terminando, no porque queramos, sino porque Ahora, bueno, pasando tenemos el que ir abriendo. testigo, Eso es pasar el testigo al público. Ha habido. Fue uno de tus comentarios, además, con hashtag y todo en la publicación de LinkedIn de datocracia. Ajá. Y ha sido. En toda la conversación ha sido dando datos como muy hemos concretos. venido a hablar de tu libro. Entonces, Háblanos de esa datocracia y también está ese famoso mantra de dato mata relato, Sí. etcétera. Yo creo todo lo contrario, pero el dato ayuda a generar un relato de verdad y no solo ideas en el aire. Cuéntanos un poco esa datocracia y Bueno, esa esto dualidad. es el... ¿cómo en tu tiempo libre llegas ahí a...? Bueno, esto es una idea gestada que yo empecé a transmitir en todos los eventos de Smart Cities y demás, ¿no? Es decir, jolín, al final, en un mundo cada vez más polarizado, cada vez más ideologizado, donde cualquier decisión técnica es política ya, pero además 100%, el contar con datos es más valioso que nunca. Y sobre todo ya, si le añadimos el contexto de fake news y posverdad en el que vivimos, pues todavía más. Entonces, esa datocracia es un poco la cara B de ese dataísmo y esa sobrevigilancia que mucha gente teme y critica. O sea, en el momento en el que se empieza a introducir tecnologías, sensores, cámaras en las ciudades, pues hay dos vertientes, ¿no? Los que se oponen porque lo ven como pues una herramienta de control Restrictivo. a la población, una herramienta pues de control total, un gran hermano, y los que no se plantean nada. Entonces, ahí es donde yo empecé un poco a construir el relato de decir, no, bueno, hay una tercera opción, que es darnos cuenta de que los datos pueden servir para empoderar a las personas. Y si una ciudad que está tomando decisiones basadas en datos, además publica esos datos, cambia la manera en la que se relaciona con la ciudadanía,
pues estamos haciendo una democracia de mayor calidad, ¿no? Y bueno, durante un tiempo, yo me acuerdo cuando entró el que hoy es nuestro director de marketing y ventas, que te lo puede confirmar mi equipo mejor, ¿no? Pero yo me caracterizo por dar mucha autonomía. Yo confío generalmente en las personas y bueno, pues tengo que ver que nos vamos a matar muy claramente para decir, no lo vamos a hacer. Cojo el Por ahí no. tiempo. Y bueno, pues Jesús entró en Libelium y bueno, pues así con las formas muy suaves, tal, cada día iba cambiando Cositas. de todo, ¿no? No, la web la vamos a reestructurar de otra manera. Nada, nada, está perfecta, pero la vamos a cambiar de aquí, aquí. Dices, pero si no vas a dejar nada igual. No te preocupes, no. El dominio. Día 2. El tal, yo al final yo decía, yo me reía, me decían, ¿qué tal el nuevo? Y yo decía, el logo de momento lo ha dejado. Y me acuerdo un día que saliendo estaba yo ya con el bolso en la puerta y se me acerca, nada, un par de cosillas, no sé qué, que voy a hacer esto con las newsletters, lo vamos a cambiar y no sé qué. Ah, vale. Y voy a hacer no sé qué. Vale, bien. Y nada, una cosilla, lo de datocracia lo vamos a borrar, ¿eh? Digo, ¿Cómo? ¿ah, sí? Y hace, sí, porque no se entiende, yo sé que a ti te hace mucha gracia la palabra y tal, pero es que verás, todo lo que acaba en cracia y no es democracia, a la gente le da mal rollo, nos va a generar muchísimos problemas de reputación, no sé qué. Le dije, no. Y me marché. Y dije, ya lo hablaremos. Le dije, ya lo entenderás. Y fue lo único, ¿no? Y al final a veces nos reímos de eso. Pero bueno, es una idea que me enorgullece mucho, que al final ha ido calando, ¿no? Y la semana pasada estuve en Madrid en una mesa redonda que el título era Datocracia, y no porque fuéramos nosotros, sino que dije, ¿ves? Al final... Al final, Al final llega. Si repites las cosas, el logo y la autocracia. El resto, bueno, ya lo veremos. demás... ¿Y no crees que hay, igual que decías antes de la Startup 202 de Sí. Agro, una cosa es esa oportunidad de una ciudadanía más empoderada con los datos, pero si esa ciudadanía no termina de verle ese potencial, tenemos un ideal muy chulo, pero también tenemos que hacer algo con esa ciudadanía para que se la crea y aproveche y exija y capture y... Es que hay que cambiar la conversación, ¿no? Por ejemplo, con las zonas de bajas emisiones. No conozco un solo ayuntamiento que le haga ilusión implementar su zona de bajas emisiones. Y si lo hacen es puramente por ley, porque y se resisten la mayoría. O sea, en España un porcentaje muy bajo ha implementado esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque saben que va a conllevar obras, la ciudadanía se va a cabrear, se van a enfadar, la oposición se va a echar, ya sea porque les parece excesivamente restrictiva o excesivamente laxa, ¿no? Entonces depende de, como es por ideología, ¿no? Pues Te daré igual. sabemos ya cómo va a ser, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, con la ciudad de Cartagena hemos hecho un proyecto en el que hemos creado el gemelo digital de la contaminación del aire en tiempo real. Entonces, ¿eso qué permite? Pues permite que la ciudad pueda tomar decisiones muy en tiempo real y que además, si quieren, las puedan comunicar a la ciudadanía. Con lo cual, primero, al tomar decisiones en muchas ocasiones basadas en datos y en tecnología, te hace que no abras zanjas antes de lo estrictamente necesario o que no prohíbas circulación en calles antes de lo estrictamente necesario. Y segundo, te da una herramienta para poder explicarlo. Si un día lo necesitas, lo puedes hacer, pero para eso necesitas histórico de datos. No vale con decir, hoy hemos cortado el tráfico en esta zona y estos son los datos de calidad del aire. No. Dime, en el último año, cuál ha sido el promedio, cuando no estaba esta medida implementada, y dentro de un año volvemos a hablar y me dices cuál ha sido el... Y entonces, pues, ¿qué puede pasar?
pues puede ser que no lo hayamos hecho bien y que realmente no se haya acertado. Pero bueno, es que en las empresas trabajamos así. Cuando yo presento al consejo un plan, yo creo que todo va a salir bien, pero no tengo una bola de cristal, ¿no? Hay veces que dices, ostras, pues esto que pensábamos que iba a ser más sencillo, pues ha llevado más tiempo, o esto se ha complicado y Pensamiento sin embargo nos ha salido esto que no lo teníamos contemplado, pues ha surgido una nueva oportunidad, pues bueno, luego tienes que ir adaptando, ¿no? Bueno, pues en las ciudades yo creo que es lo mismo, pero si empezamos a hacer ese cambio y que haya una rendición, que se incorpore la rendición de cuentas más permanentemente y no solo en periodo de elecciones y no solo que a mí mis cuentas me las rinda la oposición, sino que intentemos que haya algo un poco homogéneo para valorar a todo el mundo con el mismo rasero, pues yo creo que es una oportunidad que tenemos que... Y menos cocina de datos. Claro, Más dato abierto para que cada quien pueda decidir. totalmente. Y con ese dato abierto abrimos... Yo te iba a decir, justo antes de pasar la sartén a otras manos, coincidimos a veces llevando a los niños al cole. El uno corre para un lado, el otro corre para el otro. Yo con la bici, tú con el paso ligero. Sí. Y te quería preguntar un poco por esa faceta más personal, de cómo una mamá defensora de la tecnología con nenes, con viajes por aquí y por allá, cómo has llevado ese crecimiento de Libelium en la parte más tuya. Y sobre todo también me parecía interesante, ¿no? Por aquí veo hay empresarios, emprendedores, directivos, en general, estáis todos gente valiente. ¿Cómo es eso de seguir pasando de pantallas? ¿Hay alguna pantalla en la que no haya monstruo final? ¿O que haya trampas por medio? ¿Y eso cómo se lleva con el día a día de una persona que vive? Yo creo que tienes que llevar tus cuentas de que no siempre pueden perder los mismos, ¿no? Y jolín, pues hay muy pocos días que lleve a mis hijas al cole, hay menos aún que las recoja. Muchos días no las ves por la tarde o demás, pues porque estoy de viaje, pero luego hay días que cada X tiempo bloqueas la agenda y dices, no, pues hoy voy a estar con ellas, ¿no? Entonces, ya no o sea, en primer lugar por mí, por intentar compensar esas cosas, ¿no? Llevar un poco las cuentas de que te toca viajar fines de semana, días que son festivos en Zaragoza y en un mundo global, pues es que el Mobile World Congress suele coincidir 5 de marzo, lo suelen poner ahí siempre. Entonces, yo sobre todo, mi mayor preocupación, aparte de poder disfrutarlas y de tener una vida lo más sana posible a nivel mental, emocional y demás, es también el tipo de referente que les quiero dar, porque a mí me gustaría que yo me considero una persona muy feliz y me gustaría que mis hijas siguieran los mismos pasos, ¿no? Porque, bueno, pues el tener tu propia empresa te da una libertad que no te da nada más y muchas cosas buenas. Entonces, he conocido muchas veces a hijos de empresarios que dices, ay, ¿tú harás eso? Pues ni de coña, ni de coña. Es que mi padre lleva una vida de mierda, no lo he visto jamás, vacaciones nada, tal. ¿Yo por qué iba a querer eso? Yo no quiero eso para mis hijos. Y claro, eso, dices, ostras, claro, es que, bueno, pues este chaval, bueno, me está diciendo lo que ha vivido y por qué no lo quiere para él, ¿no? Entonces, yo intento hacerles muy conscientes de, ¿vas a venir a la excursión de no sé qué? No. ¿Vas a venir a la excursión de...? No. Pero el día que no es nada y dices, pues hoy me lo he tomado libre y hacemos esto otro, y les digo, ¿veis esto? Lo he podido hacer porque yo hoy tendría que estar trabajando y es un día normal, pero bueno, pues lo mismo que me organizo a veces y toca trabajar más, pues otros días puedes hacer un hueco. Entonces, transmitirles esa sensación de que no siempre sale a perder, sino que es diferente, que yo siempre estoy conectada,
pero no necesariamente tengo que estar presente en la oficina. Entonces, bueno, también les digo eso. Pues si aprendes a vivir con eso, tiene muchísimas ventajas. Te permite viajar más, te permite teletrabajar cuando el teletrabajo no estaba tan extendido. Bueno, te da otras ventajas diferentes. Entonces, yo espero que por lo menos, aspiro a que por lo menos vean que es una forma válida. Y ahora sí, que sí. No hay aplausos todavía, ¿eh? O sea, ahora sí que sí. Paco, corrígeme. Diálogo libre, sentiros libre. completamente abiertos de preguntarle a Alicia algo que se os haya quedado, que tengáis de casa, que lo estéis rumiando, porque si no seguiremos nosotros. Entonces, creo que es un momento chulo donde podéis aprovechar y preguntar quizá alguna cosa pues, que se relacione con vuestro negocio, con algo de lo que ya hemos hablado. Así que os escuchamos. Una única instrucción, presentaros antes de hacer la pregunta, porque como estamos grabando, si no se va a escuchar una voz en off ahí que parece el narrador y así sabemos, y el público que vea el vídeo sabe quién está hablando. Y el resto ir calentando, ¿eh? Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, soy Juan Luis Pintiel. En primer lugar, Alicia, gracias por venir y luego por la generosidad a la hora de contarnos lo que nos has contado, que además es muy interesante. Yo tenía una doble pregunta, no sé si puedo atreverme a hacer las dos. Dale, dale. ¿Sí? Adelante. Pues venga, mira, en primer lugar, lo que me ha interesado mucho ha sido el tema de la cultura corporativa que has comentado, que claro, integrar dos empresas, aunque parece que son iguales, luego te das cuenta de que internamente tienen una cultura corporativa diferente. Nos has contado que te enfrentaste a cultura corporativa diferente. Lo que sí que me gustaría saber es qué hicisteis para que poco a poco esa cultura corporativa se integrara y que, digamos, que las dos plantillas acaben siendo realmente Libelium, no solamente porque el antiguo CEO dijera, chicos, que ahora vosotros ahora sois Libelium. ¿Cómo lo conseguisteis? Y si realmente ya lo tenéis integrado realmente o todavía hay resistencias o desfases, ¿no? Esa sería la primera pregunta. Y luego la segunda pregunta que querría hacerte es precisamente con el tema del dato. También coincido mucho contigo, me gusta mucho el dato, la palabra datocracia mola mucho, está muy bien. Lo que sucede que toda mi vida profesional yo he estado viendo que sí que se ha acompañado de dato, pero siempre normalmente al lado del dato está el relato. Y entonces, ¿qué sucede? Que aunque el dato teóricamente empieza a ser frío y objetivo, pero luego la realidad de la vida te dice es que dependiendo de que lo cuenta hay un relato u otro. Entonces, no sé si tú tienes alguna fórmula mágica o alguna pastilla roja en la que se pueda conseguir que realmente ese dato objetivo pueda ser objetivo y que no pueda ser tan manipulado, manipulable o que haya alguna posibilidad de llegar a un acuerdo. Esas dos preguntas eran, Alicia. Bueno, pues en cuanto a la forma de fundir las dos culturas, yo lo dividiría en dos partes. Una, a través de procesos, eso es por el artículo 33. No, es que a partir de mañana, o sea, tenemos tantos meses para empezar a utilizar este ERP. No, y es que pasado ya no se hará nada que no esté aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues vas forzando con los procesos. Y lo bueno es que generalmente la gente agradece, o sea, ve que, jolín, empiezas a trabajar mejor y generalmente la gente lo va apoyando, ¿no? Al principio puede haber escépticos, pero luego la gente dice, ostras, no, ahora lo hacemos mejor, ahora los resultados son mejores o tenemos mejor, no tenemos tantos fallos de calidad, el cliente empieza a estar más contento, cosas así, ¿no? El movimiento se demuestra andando. Luego, una parte más emocional es que nosotros le damos mucha importancia pues a la comunicación interna y a fomentar ese roce. Entonces, desde pues hacer cada X meses un comité de dirección en Murcia y no aquí, para fomentar que el equipo directivo se desplace allá, el hacer días donde se juntan los equipos o bien en Murcia o en Zaragoza. Tenemos un evento corporativo hacemos todos los eneros, que se llama el Beyond the Challenge, donde todo tiene sitting con nombre y apellidos.
O sea, tú no puedes, no hay una sola comida o cena que puedas sentarte con los que estás todos los días, ¿no? Entonces, bueno, y de esas, casi os podría contar nuestra responsable de recursos humanos, pues todas las que hemos hecho, ¿no? Entonces, eso poco a poco. Y la verdad es que hay otra cosa que también te ayuda, y es la rotación. Cada vez que una persona salta, la persona nueva que viene le dices, esto se hace así. Y te dice, vale. No te viene con el, pues llevamos no sé cuántos años y nunca ha pasado nada. Y dices, bueno, eso lo dirás tú, que no ha pasado nada, ¿no? Pero eso también ayuda. O sea, al final se va depurando y es un proceso de mancha de aceite, ¿vale? Y la otra parte, yo creo que nos falta cultura crítica, pero muy, muy básica de saber leer gráficas, de saber los trucos más básicos, ¿vale? En mi libro, Toma el control de tus datos, Por fin. Que podéis encontrar online en plataformas, en Amazon, lo podéis pedir ahora y recibirlo mañana probablemente. Hay un apartado bastante grande que yo dedico a contar todos estos trucos de gráficas desordenadas, o sea, cosas que sin mentir, y sin Cambiar el dato. cambiar los datos, pues ya te hacen empujarte a pensar de una manera o de otra. Que luego hay cosas más básicas como, pues esto lo hemos visto hasta en nuestros telediarios, gráficas temporales que de repente están desordenadas. Dices, mira, esto está creciendo. Y dices, no, la última columna es de hace 2 años. Es que ha sido una errata. Bueno, El becario. hay mucho becario. Sí, mucho ¿verdad? becario. Para estas cosas, sí. ¿Alguien más se anima o nos vamos? Tenemos 2 más. Yo voy a aprovechar. Hola, ¿se me oye? Sí. Bueno, yo soy Santiago Navarro. Yo vengo a aprovechar que tengo la confianza y sé la sinceridad de Alicia a que nos cuentes, aprovechando que sé que lo vas a hacer, algo que durante todos los años que llevas trabajando y creando una empresa grande, ¿cuál ha sido, no tiene que ser un error tuyo, pero algo que hayas aprendido que está mal hecho? Es decir, esto lo cometemos muchos. Yo creo que todos los que hemos tenido empresas vas diciendo, es verdad. Y a veces, por lo menos los hombres, no sé si pasa, pero los hombres tropezamos 2 veces. Hostia, si esto ya lo dije que no lo volvería a hacer y he vuelto a caer en la misma piedra, madre mía. Di una para que la gente que están empezando en una empresa, digas, ostras, es verdad, esto es un error, sí o sí. Ya sé que no hay verdades absolutas, pero algo que de forma porcentual digas, generalmente está mal. Muchas cosas, ¿vale? Te puedo contar para grabar más tiempo. un par, ¿vale? Una cosa muy concreta fue cuando abrimos oficina en Estados Unidos en 2012 o 2013 y lo hicimos sin hacer ronda de financiación ni nada por el estilo, ¿no? Y eso acabó siendo un sumidero de dinero para nada, porque tuvo 0 retorno y bueno, pues lo que aprendí en ese momento es que hay cosas que dices, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. O sea, si lo haces, sé honesto, sé honesta contigo misma, Con todo. reconoce, no seamos posibilistas, ¿no? De, no, lo intentaremos. No, vamos a ver. Lo que hay que hacer es todo esto, sí. ¿Se puede hacer con menos? Generalmente no, ¿vale? Pues o tenemos los recursos o no empezamos, ¿vale? Entonces, eso es algo que fue un aprendizaje concreto, ¿no? Y luego algo que yo creo que nos pasa a casi todos es que desde que sabes que tienes que despedir a una persona hasta que lo haces, cuesta mucho. Y es porque, bueno, pues porque no somos psicópatas, ¿vale? Al final, o sea, no es que seamos malos gestores, ¿no? Generalmente cuando
Si tú pillas a alguien con la mano en la caja, no te cuesta nada, ¿no? Porque, oye, eres un criminal, fuera. Pero la inmensa mayoría de las veces no es eso. La inmensa mayoría de las veces tienes una relación estupenda con esa persona, está haciendo lo que puede, y lo que pasa es pues que tú, en este momento tuyo vital, en el momento concreto de esta compañía, ahora mismo, con este equipo alrededor, no encajas, ¿vale? O sea, son un montón de easy, ¿vale? Y aún así nos cuesta, ¿no? Entonces, dices, muchas veces dices, jo, si es que a mí las tripas ya me dijeron el primer impulso que tenía que hacer esto y lo he hecho 6 meses después, peor, con más desgaste en la relación, más... Bueno, yo creo que eso nos pasa mucho a todos. Miguel Ángel, que tenía Bien, también sí. una. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Comín. Llevo unos meses trabajando en el ámbito de la inteligencia artificial a partir de la generación de datos y me ha interesado un tema que has comentado con el tema de la enésima empresa de agroindustria acumulando datos o generando datos en este ámbito. Y quería preguntarte si las iniciativas de espacios de datos, de entornos de espacios de datos, y más concretamente los programas públicos a nivel europeo o a nivel estatal de apoyo a la creación de estos espacios de datos sectoriales, podría ser una herramienta para ordenar la oferta y la demanda de servicios en torno a los datos en sector agro, sector energético, en cualquiera de los sectores. No sé cuál es tu experiencia en torno a estos espacios de datos y este apoyo público a la organización de esos espacios de datos. Pues verdaderamente muy buena pregunta. Sí, melón. estamos muy metidos en la parte de espacios de datos y yo creo que es una excelente iniciativa por 2 razones, ¿vale? Una más pedestre, más relacionada con lo que estamos hablando, que es porque una gran parte de las ayudas que se están articulando en España, está el plan de impulso a los espacios de datos con 500 millones de euros, se están haciendo precisamente a la demanda. Y además se está viendo que hay casos de uso, pues, concretamente en turismo, que funcionan y que están funcionando bien. Es decir, estamos aterrizando bien esa integración de tecnología y de datos, ¿vale? Creo que es un primer pasito. Pienso que vamos a ver, o sea, me consta que la Administración tiene en la cabeza este problema que yo he hablado de casar oferta y demanda. Me consta que les llega, ¿no? Y de hecho, Libelium pertenece también a Ametic, yo estoy ahora en la junta directiva y es una conversación que hemos tenido muchas veces con diferentes instituciones, es decir, tenemos que casar y tenemos que encontrar esa forma de, llámalo el instrumento que sea, pero de ayudar no solo con una subvención en tecnología, sino de acompañamiento a la implementación. Y luego los espacios de datos tienen otra cosa que puede hacer que Europa, bueno, igual es la única posibilidad que tiene Europa en estos momentos de liderar algo, en general, ¿no? En Europa estamos queriendo ser el árbitro de la inteligencia artificial sin inteligencia artificial. Entonces, al final dices, primero tienes que ser relevante. Si tú te pones a cantar y te digo yo lo que me parece que haces tú, me dirás, bueno, bien, pues lo que quieras, ¿no? Si el que se sienta aquí es Alejandro Sanz, pues te lo tomarás más en serio. Pues nos pasa un poco lo mismo. Intentamos crear las normas del juego cuando ni somos campeones en la producción ni tampoco en la adopción, que es lo más gordo, ¿no? Pero como toda esta economía de la inteligencia artificial, al final la llave está en los datos que se generan. Si creamos esas estructuras con las reglas de juego europeas, por primera vez tenemos la regulación antes que la tecnología, ¿no? Si creamos esa carcasa de cómo queremos que se compartan los datos,
pues podemos ser el equivalente a un puerto o al canal de Panamá en el control de toda esa transferencia de datos internacionales. Entonces, yo creo que Europa esto ya se le ha ocurrido, ¿no? Y me parece que es una oportunidad que nos tenemos que tomar también muy en serio, porque es una oportunidad real de tener un liderazgo. Pues yo si os... Mira, una última. ¿Qué tal? Asier Villafranca de Cepren Solutions. Nos has condensado muy bien, ¿no?, la carrera de 15 años de Libelium, pasando desde esa diversificación inicial hasta vender cacharritos, ¿no?, para el Cooking Hacks, a vuestra verticalización, ¿no?, que yo creo que está claro, ¿no?, que para crecer a ciertos niveles, escalar, hay que centrarse, ¿no? Pero a mí me interesa mucho entender un poco cuáles son los síntomas, los momentos, el punto, ¿no?, en el que tomas esas decisiones, ¿no? Porque al principio yo creo que sí que tiene unas ventajas evidentes. Bueno, yo creo que también, ¿no?, en vuestro caso, que al final pues sí que partís un poco de ser tecnología buscando aplicación, como muchas otras que hemos salido del entorno universitario, y bueno, pues estás intentando buscar la beta, ¿no? Estás ahí picando en muchos sitios intentando buscar la beta. No renuncias, pues porque al final, pues bueno, vender cacharritos te da facturación, te da cash flow, como has dicho, te permite acceder a bancos. Ese miedo a rechazar, ¿cuál es el momento, ¿no? Ya lo has explicado un poquito para el tema de los componentes de Cooking Hacks, pero en cuanto a las verticales, cuando tienes ahí un poco esa intuición de decir, no, este es el momento de empezar a renunciar, de centrarme aquí, bueno, ese punto, ¿no?, de renunciar para crecer. Sobre todo cuando, según el pulso que le tomas a los clientes, porque, y mira, te puedo dar dos ejemplos contrapuestos, ¿no? Nosotros hace 2 años decidimos despriorizar la vertical de agro, porque cuando hablábamos con los clientes, pues nos encontrábamos que tenían un montón de opciones de proyectos de investigación por incorporar gratis, que no veían un valor real y que entonces no había mucho a hacer, ¿no? Aunque estuviésemos facturando una parte, ¿no? Al final, pues cero no tienes nunca, ¿no? Y dices, bueno, pues esto al final dices, bueno, pues me arriesgo a quitarle recursos y a que esto caiga un poco todo, porque no veo que esto pueda subir, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos una línea muy interesante con utilities, donde estamos proporcionándoles gemelos digitales, ambientales de nuevo, para que puedan contar con datos que les permitan aplicar lo que se llama el DLR, que es básicamente calcular el transporte de energía de una manera dinámica, el flujo de energía que circula por los cables de alta tensión, que sea dinámico y que no sea una cosa estática, ¿vale? Eso nos está costando echarlo adelante. No te lo puedo explicar, ¿no? Y sin embargo, tanto a nivel... O sea, llegó un momento en el que tuvimos la tentación de cargarnos esa parte y luego entendimos que no, que lo que pasaba es que no es que no hubiera mercado o que no estuviésemos bien orientados, sino que era un mercado con unos plazos pues larguísimos, ¿no? Y que al final pues hacer que una utility tiene infraestructuras críticas, todo lo que tú vas a instalar o implantar nuevo en una infraestructura crítica pues tiene que pasar un montón de auditorías, tiene que cumplir normas de ciberseguridad, un montón de cosas y aprobaciones internas infinitas, ¿no? Y fíjate, pues esa línea hemos seguido apostando por ella y podemos decir que en el momento en el que decidimos seguir apostando por ella, pues facturaba menos que lo que estábamos facturando con la otra, ¿no? Pero veíamos que ahí había recorrido y que el posicionamiento que teníamos y sobre todo que la tecnología que teníamos era sin duda buena. Y quizá para complementar eso,
Y esa decisión, que quizá en parte es más estómago de por aquí tenemos que seguir y esto ya no, aunque números sí, ¿qué variables metes en la ecuación mental de vamos a seguir? ¿Has hablado de tecnología? ¿Has hablado de potencial de futuro? ¿O a lo mejor no? ¿Qué variables habéis metido ahí? Bueno, también metemos la competencia en este caso muy importante, pues de, oye, realmente ¿somos nosotros o somos todos los que todavía no estamos explotando, ¿no? Entonces, el poder monitorizar si el resto está ya haciendo proyectos millonarios y tú todavía no, pues entonces dices, jo, es que bueno, es un sector donde las barreras de entrada son muy grandes. Momentum de mercado. Sí. Claro, entonces, cuando tú ves que realmente no estás llegando tarde, sino que los clientes con los que te sientas te ven elegible y que sobre todo ven interés y que hay algo muy importante que a veces pasamos por alto, ¿no? Pero que hay un retorno de la inversión claro y muy fácilmente demostrable, ¿no? Bueno, pues en ese caso yo creo que es una solución más ganadora. Había una mano por aquí. Hay dos últimas de la última. Se van a calentar las cervezas. Se va animando. Siempre. La primera costaba, pero luego ya mira. Oye, no, ¿Se me escucha? Ahora Sí. Ahora. Soy Alejandro Estertales. Llevo ya un par de años, 3, desde que terminé la carrera. Estuve trabajando y estudiando máster al mismo tiempo. Me interesaría saber, sobre todo, porque lo vivo a día de hoy en mis carnes en el trabajo, cómo plantea en este caso Libelium el utilizar pues, la inteligencia artificial, ¿no? Que es la tecnología que está más en auge hoy en día, para optimizar los procesos, porque al final está muy centrada en el producto, pero muchas veces cuesta mirar a lo que hay debajo que permite sacar ese producto adelante. Y al final las pérdidas en procesos suelen ser bastante elevadas. ¿Cómo optimizáis ese camino hacia el producto final que estáis buscando? Bueno, la verdad es que es algo muy importante porque muchas veces en las empresas tecnológicas te encuentras que paradójicamente en la parte de procesos puede llegar a estar incluso peor, o sea, más analógica que en otros sitios, ¿no? Entonces, nosotros ya incorporamos la inteligencia artificial dentro de nuestros productos. Pues nuestros sensores de calidad de aire se utilizan algoritmos de inteligencia artificial para depurar los datos que salen en crudo de los sensores y que sean todavía más precisos. Pero al margen de eso, pues estamos fomentando muchísima formación en todos los departamentos. En finanzas, por ejemplo, hemos empezado una formación con una persona en toda la parte de analítica de datos y aplicación de inteligencia artificial solo para finanzas. Damos muchas formaciones internas. Recientemente, pues el equipo de IT creó con los notebooks de la suite de Google, pues unos cuantos LLMs basados en los productos de Libelium. Al final nuestros productos son súper técnicos, cuando alguien se incorpora es siempre totalmente abrumador, y entonces estamos haciendo pruebas de hasta qué punto podemos suplir lo que es que un comercial le pregunte a uno de los desarrolladores, pues que le pregunte y que enriquezca la respuesta. Estamos intentando aplicarlo también, otro de los proyectos que hay es a la parte del soporte técnico, no de forma externa, pero sí interna, porque al final las personas que hacen el Tier 1 pues tienen una determinada formación. Ostras, si podemos meter todos los tickets resueltos a lo largo de nuestra historia, donde hay inteligencia, que a veces el problema es, pero ¿no será que te bloquea el router la salida? ¿No? Y hay cosas que a veces pues Sí, que repites 40 veces. no se te cuántas ocurre, palabras. ¿no? El preguntarlo y demás. Entonces, sí que es una cosa que a mí, yo reconozco que me obsesiona bastante, porque creo que en el pasado, hace muchos años, pues pudimos
pecar de ser muy tecnológicos en el producto y muy mediocres en la parte de adopción tecnológica de procesos, y es como una de las obsesiones que yo tengo, el que no pase. Y para las empresas que no están obsesionadas como Alicia con Libelium, lo hacemos nosotros en Zebra, porque la mejora de procesos hacia atrás suele costar mucho. Normalmente la innovación está enfocada o a producto y soy muy bueno innovando en producto, o pues muy bien, me dedico a otras áreas, pero todo lo que es transversal a una empresa menos tecnológica y con ese foco no tan puesto en la innovación como son ellos, que es un referente, cuesta, y la parte de que se está quedando atrás cuesta mucho. Y ahí un poco nuestro modus operandi es entrar a las tripas, ver qué procesos se pueden cambiar unos por otros y en los que se pueden cambiar cómo la tecnología puede mejorarlo, ¿no? Y ahí contaba casos de uso claros, Alicia, de cómo puedes implementar LLMs, cómo puedes implementar ciertos algoritmos que ya están en marcha, y de hecho es una de las líneas que más estamos trabajando, porque barrer la casa siempre cuesta. Bueno, Alicia, yo lo primero darte la enhorabuena por estar donde estás, que también es un referente para todos, y agradecer la charla tan enriquecedora y lo que creo que hemos aprendido todos. Bueno, yo me llamo María Moreno y un poco la pregunta va en la línea de lo que estáis hablando ahora. Tú, con la visión que tienes y con la experiencia, ¿cuál sería tu pulso de la actitud que tienen las pymes, las pequeñas empresas, para adoptar tecnología tanto en los procesos como a la hora de innovar? Porque es verdad que sin perder el foco del tipo de, digamos, de tejido que tenemos aquí en Aragón, ¿qué porcentaje crees tú que todavía le falta de subirse a ese carro tecnológico? Y sobre todo, si crees que va al ritmo que debería. Bueno, que va al ritmo que debería, ya podemos concluir todos que no. Yo creo que el problema es muchas veces el tamaño y el quién se dedica a. A veces te encuentras empresas muy, muy pequeñas que una persona clave es friki total de la tecnología, le encanta y bueno, pues es como su extraescolar, su proyecto de realización personal, el integrar nueva tecnología y demás, porque hay gente que me dice, a ver, es que claro, somos una empresa muy tradicional, tal, que funcionan y funcionan bien, ¿eh? Pero este rato que estoy dedicándome a estos proyectos como que me motiva más, ¿vale? Pero claro, cuando la adopción de tecnología depende tanto de que tengas un perfil de esas características, que tenga las ganas, que el tiempo se lo permita, es como, no sé, como dejar algo en la calle y decir, bueno, a ver si alguien se lo encuentra, a ver si se lo encuentra la persona que se lo tiene que encontrar, ¿no? O sea, hay como muy poca intención. Y ahí, perdón que te corte, te complementaría que luego es cómo lo percibe el equipo, ya está fulano con sus locuras. Bueno, es el paso y yo siguiente. te complemento a ti con que también hay un punto desde dentro de la empresa, creo que lo has mencionado antes. Soy una empresa, tengo unos recursos limitados. Si no concibo que estoy invirtiendo y lo concibo como un gasto, me supone un problema porque no tengo tan claro el retorno, y eso en muchos casos tiene que ver con la confianza. Al final, dejar entrar a alguien para meterse en tus tripas, para hacer ciertos cambios de tu forma de trabajar con tecnología de la cual vas a depender, no es algo trivial. Y entonces, si encima lo desconoces, es que se ve oscuro. Entonces, pues me quedo como estoy, que ya vamos sacando la faena. Y ya entramos al círculo que decía Alicia antes. Mira, hace poco, con esto que comentas, estoy hablando con una chica que me pedía consejo porque le habían encomendado dentro de su empresa, que era una empresa de telemedicina. Ella estaba en un área operativa y le habían encomendado el lanzar el área de datos de la compañía, ¿vale? Le diste el libro. Y ella
me preguntaba, me han dado como 2 opciones. Una, incubarlo desde mi departamento de operaciones, y 2, que confían tanto en mí que me hacen que me dejan hacerlo desde fuera y tal. Le dije, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Porque entonces serás esa que no está en negocio, que está con pajaricas blancas, que está en cosas que, mira, es que los demás, es que sacamos adelante el negocio, ¿sabes? No tenemos tiempo. Entonces yo le decía, si estás dentro de operaciones, pues todo lo que implantes, por el artículo 33 se va a hacer. La gente lo va a adoptar, quiera o no, porque está dentro de un área operativa. Y quizá el día de mañana, pues, oye, eso ya vuela de tal manera dentro de la compañía que se acepta que sea un área fuera, ¿no? Que tampoco tiene mucho sentido que el área de datos esté dentro del área operativa, ¿vale? No tiene ningún sentido. Pero para incubarlo, yo creo que estas cosas hay que hacerlas en un sitio donde se vayan a usar. Y donde vayan demostrando, mira, aquí estamos recortando nuestros procesos, estamos mejorando la toma de decisiones, lo estamos haciendo así y así, y generando casos, Sí, muy tangible. casos de Beneficios, éxito. sí. Porque si no, ya está el del área de innovación aislada que está haciendo sus cosas. Con su humo, Sus movidas. Claro. Total. pues como era de esperar, de una charradica, hemos cogido Un capazo capazo. y nos hemos alargado un rato. Pero bueno, por nuestra parte, tanto Ulises como mía, darte las gracias, Alicia, por no esquivar los envites y por ser sincera y por aportar tanto conocimiento. Por el nuestro, daros las gracias por habernos acompañado fieles aquí en estas 2 horas de conversación. Muchísimas gracias a todos. Y a Alicia.